Nique, doctor en Ciencia de la Educación. Mariano, ¿qué tal? Raúl Varela y Carlos Márquez, te saludamos. ¿Cómo andás? Raúl, Carlos, buen día. Bien, dentro de todo del shock que sufrimos con la noticia de ayer, pero bueno, por lo menos con ánimo como para conversar, por supuesto. Sí, vos sos autor de varias obras. Hace poco, lamentablemente, yo no pude ir por un tema laboral. Se me hizo muy tarde en el Café La Palabra, ahí en Adolfo Alsina. Y diste una charla y aprovechaste también para presentar tu libro 100 preguntas sobre la educación superior argentina, pero además también estás presentando un libro muy piola que se llama Gardelindios. Contanos un poco sobre este libro, qué es lo que planteás en él. Tal cual. Mira, yo fui a ver a Patricio Rey y sus Redonditos Ricota a partir de 1990, siendo adolescente. Eh, y bueno, fue una banda que me fascinó, si bien hay otras bandas del rock nacional o solistas que yo seguí durante muchos años, como Charlie, como Spinetta, como Fito Páez, en menor medida Papo, Gustavo Cerati, y bueno, que en su momento compré los discos, memoricé la mayoría de las canciones, pero con Los Redondos y el Indio, tanto en su etapa con Sky Bellison como con la etapa más solista con los fundamentalistas, me pasó algo distinto, que fue una suerte de, bueno, me pasó, no es que me pasó a mí, que no sería algo interesante de por sí, sino que le pasó a millones de personas. Nos pasó un fenómeno muy interesante, que es una conexión emocional muy fuerte. Eh, y esa conexión emocional llevó a fenómenos que la gente quizá ahora empieza a dimensionar con lo que pasó ayer, pero que no están muy presentes en el debate o siquiera en las conversaciones. Por ejemplo, el hecho de que fue una banda que durante 30 años tuvo convocatoria creciente, es decir, que siempre cada convocatoria llevaba más gente que la anterior. Y entonces yo lo fui a ver desde que llevaban 4.000 personas en obras hasta que llevaron a más de 300.000 personas en Olavarría en 2017. El recital de Olavarría de 2017 no es un recital grande, es el recital más grande de la historia con entrada paga, más Claro. grande de la historia de América Latina. Y eso la gente no lo conoce, ¿no? Porque solamente hubo recitales más grandes, gratuitos, en Brasil, en la playa de Copacabana, que fueron de Rod Stewart y los Rolling Stones y Madonna, pero el último que se agregó fue el de Shakira, pero son recitales gratuitos. Recitales con entrada, el más grande de la historia fue de América Latina, fue Olavarría 2017 con Solari. Eh, y el otro fenómeno muy interesante para analizar es el hecho de que ellos lograron esta convocatoria creciente a lo largo de 30 años sin pisar nunca un estudio de televisión y sin permitir la televisación de los shows. Es decir, lo hicieron en forma realmente independiente, amén de que no firmaron con ningún sello discográfico, y desplazándose por toda la geografía de un país enorme como es la Argentina, haciendo que la mayoría de los fans, por ejemplo, de los 80.000 que iban a Salta o de los 200.000 que íbamos a Gualeguaychú o de los 150.000 que íbamos a Mendoza, lo hacíamos en su mayoría desde Buenos Aires, haciendo 1.000 kilómetros, haciendo 300 kilómetros, es decir, desplazándonos por toda la geografía de un país durante 20 años, o sea, una verdadera locura. Es decir, había público local en cada presentación, pero la mayoría del público provenía de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Mar del Plata, y los recitales se hacían en Salta, en Mendoza, en Santa Fe, es decir, había un sacrificio, entre comillas, un esfuerzo muy importante, no solamente económico, sino también de tiempo, de vida, para poder asistir a esos recitales
que además era la voz para a nivel de las posibilidades de acceso, el tiempo que se tardaba en salir. Yo recuerdo perfectamente el último recital del Indio en persona en Olavarría en marzo del 17. Tardamos 3 horas en hacer 15 cuadras, porque la masa de gente era tal que había que avanzar literalmente de a una uña para poder ir saliendo del lugar donde se hacía el escenario, que era un predio de 16 hectáreas. O sea, pensemos lo que son 16 hectáreas, 4 cuadras por 4, y ahí se tuvo que hacer el recital porque era el único lugar donde entraba esa multitud. Mariano, buen día. Carlos te habla. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Todo muy bien. Bueno, vos sabés que yo en relación primero agradecerte que estés hablando con nosotros esta mañana. Ayer me puse a mirar un poco sobre el horneado previo, el amase del libro Gardel Indio tuyo, y me llamó la atención algo que, como te conozco, maniático y obsesivo, con todo respeto dicho esto. Sí, claro, sí. Por supuesto. Vos sabés, Raúl, que Mariano se escuchó los 980 y pico de grabaciones que dejó Gardel, superado únicamente por Libertad Lamarque, que tiene 1000 y pico. Sí. Eso lo agrego yo ahora. Sí. Teniendo en cuenta que Gardel se murió muy joven y Libertad Lamarque vivió 100 años. Claro. Y los cruzó con las 280 y pico de grabaciones donde está Carlos Alberto Solari. ¿Cómo se te ocurrió eso y para qué? Mira, surgió al cabo de unos 10 o 15 años de ir a ver a Los Redondos y al Indio. Yo empecé a notar, o sea que no, lo mío no es una genialidad así de esas personas que se dan cuenta de los fenómenos en forma muy rápida, sino que a mí me llevó más de 10 años. Empecé a notar que había, si bien las músicas de Gardel y del Indio no tienen nada que ver, había en las líricas, en las letras de las canciones, algunos temas que eran netamente tangueros. Yo empecé a ver que aparecían en las canciones de los Redondos y de los fundamentalistas cuestiones como las mujeres que se van o la tradición de amor. Bueno, que ese es un tema recurrente, es muy recurrente del tango, en Los Redondos no tanto, pero está muy presente. La cuestión de la prisión y de los prisioneros y de los detenidos y de la idea de la ciudad o del sistema mismo como una prisión estaba muy presente. La cuestión de los animales, de los caballos, de los perros y de los pájaros, la cuestión de los juegos de azar, ya sea los naipes o ya sea el turf, particularmente en la época de Gardel, la cuestión de los personajes marginales que son interpelados en forma directa, es decir, en los tangos de Gardel y en las canciones del Indio se usa el mismo recurso, se le habla en la segunda persona del singular al personaje marginal, vos sos tal cosa, vos sos tal otra. No está tratado visto desde un dron el personaje marginal, sino que es interpelado directamente. Lo mismo pasa con los aristócratas de Cotillón, aquellos personajes que de pronto suben en la escala social y caen abruptamente a la lona. Cuando yo lo hablo con Rocambole, el ilustrador gráfico histórico de Los Redondos, Rocambole me dice, sí, es el ascenso, es el hito griego del ascenso y de la caída, que Solari lo recupera en sus canciones, así como antes lo había hecho el tango con los famosos guapos que ascendían a bacanes y que luego caían en la ruina, lo mismo que las chicas de los años 20 y 30 que les pasaba lo mismo. La cuestión del alcohol, digamos desde el encurdelado de Gardel hasta el whisky del Indio, la cuestión de la cocaína que aparece en muchas canciones de Los Redondos y es un cliché prácticamente, pero que aparece en una docena de tangos de Gardel, no solamente en el famoso que dice que no se conocían coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina, sino que hay otras 11 canciones que hablan de la cocaína y de la morfina en forma explícita, sin ningún tipo de metáfora, porque hasta 1924 era de curso legal y se vendía en las farmacias de todo el país.
Entonces aparece en el bullying de Corrientes 348, en la Media Luz, bueno, en fin, el tema de la mención explícita de los barrios, que en el rock nacional no es muy frecuente porque se la considera como anticuada, como trillada o como ordinaria, y sin embargo está presente, como está presente esa mención a los barrios concretos en los tangos de Gardel. La cuestión del carnaval como caída de las máscaras y como posibilidad de autenticidad. Es decir, yo encontré 14 temas en común entre las canciones, las 922 de Gardel y las 208 de Solari, grabadas en un caso entre 1912 y 1935, en el otro entre 1978 y 2018. De modo que, bueno, me llamó mucho la atención esas coincidencias que yo las venía notando intuitivamente, y bueno, cuando me puse a escuchar las grabaciones, pude chequearlas y pude transcribirlas en el libro Gardel Indio, que bueno, lo tenemos desde el mes de enero distribuido en todas las librerías Jenny y Ateneo de Argentina, que usualmente están en los shopping, pero también en las calles y avenidas del país. No, la verdad que sí, el análisis que haces, a mí no se me había ocurrido, es fabuloso el trabajo que hiciste. Mariano tiene estas cosas. Sí. Pero ahora bien, ¿no crees que más allá del indio, en el rock nacional hay cierta cosa tanguera? Por ejemplo, vos vas a los inicios del rock, a lo que sería la prehistoria del rock nacional con Morris, con Manal, con Avellaneda Blues, con Avenida Rivadavia, más acá con Hermética o otros grupos, inclusive Charlie con La Máquina o Cerú Girán. ¿No hay algo así ahí de tango también en eso, en general en el rock? En Spinetta también, en Spinetta, ¿no? Sí. Absolutamente. Yo creo que la influencia del tango en el rock nacional está presente en muchos artistas. Lo que marca fuertemente la diferencia en el caso de Solari es el uso del lenguaje. Claro, es distinto. Él usa palabras y verbos del viejo lunfardo de los años 20 y 30, de los tangos de los años 20 y 30, que están totalmente ausentes en todos los demás artistas. Por ejemplo, el verbo encanar. Claro. Él usa en 2 canciones el verbo encanar, que es un verbo impensable. Pensemos imaginémonos por un segundo Spinetta diciendo encanar. Es imposible. Claro. Sí, él mismo se lo preguntan él ni siquiera usa la palabra preso. En un momento le dicen, ¿qué significa caído en un querer? Y Spinetta contesta, significa preso. Lo que pasa es que yo no puedo escribir la palabra preso. Bueno, y el Indio Solari escribe la palabra prisión 16 veces en la primera canción que escribe. Es distinto, o sea, hay un uso del lenguaje de la metáfora, ¿no? De una cosa distinta, claro. Totalmente social viejo lunfardo. Y lo más curioso es que Solari lo hacía en su vida cotidiana, es decir, él decía cosas como tengo la cola cascada, por decir, bueno, que no podía cantar o que estaba con dificultades para cantar, o decía lo estoy pasando pipa, por decir lo estoy pasando bien. Sí. Es decir, en su habla cotidiana hablaba como alguien que técnicamente hubiera tenido que tener 120 o 130 años. Algo de Dolina ahí, ¿no? Bueno, claro. Sí, realmente es muy curioso el habla del indio en los reportajes. Está plagado de palabras que ni siquiera la gente muy mayor utiliza porque son realmente de hace más de 100 años. Y él tenía una fascinación por eso, como la tenía también por el lenguaje nuevo de los pibes, ¿no? Porque lo interesante tanto de Gardel como del indio es que son como esponjas que van absorbiendo los climas sociales de época, ¿no? Fueron 2 tipos extraordinariamente curiosos y extraordinariamente observadores de lo que pasaba alrededor de ellos. Y bueno, y observaban los tipos sociales. En el caso de Gardel, bueno, él en canciones ahí está imitando a una inmigrante española o italiana que era la dueña de una pensión, o iba viendo cómo eran estos personajes marginales. Y en el caso del indio, él va tomando
que a diferencia de Gardel escribe sus propias canciones, es decir, no solamente compone, él va tomando y observando y tomando de la realidad que le tocó vivir en su vida, siendo, a diferencia de Solari, de origen muy humilde. Solari más bien proviene de la clase media, observando esa realidad social e incorporándola a sus letras. Pero en eso son extraordinarios los dos, no creo que haya comparación con ninguno de los otros músicos en cuanto a la capacidad de absorber esa realidad social y de poder de esa manera lograr que la gente conecte emocionalmente, ¿no? Porque uno dice, bueno, es sabido que hubo muchos recitales del Indio donde hubo episodios violentos y donde la gente se desbordó de pasión y de identificación con la banda, con el cantante, y rompió cosas. Esto pasó en Mar del Plata 99, pasó en Huracán 93, pasó en varios recitales donde hubo destrozos, enfrentamientos con la policía, represión, etcétera. Ahora bien, mucha gente le dice, bueno, es el rock and roll y la excitación que produce la música. Ahora uno repasa la gira de Gardel, la gira final por Venezuela y Colombia de 1933-1935, y encuentra que pasó algo muy parecido. Es decir, Gardel llegaba, por ejemplo, al aeropuerto en Venezuela, y la gente rompía las rejas e invadía la pista de aterrizaje de los aviones, generando que el que manejaba el avión de Gardel tenía que hacer un giro para no terminar con la hélice delante de la gente. Después desembarcaba en un puerto en La Guaira, por ejemplo, sobre el Caribe, y la gente se abalanzaba sobre el barco, sobre Gardel, y terminaba irrumpiendo la policía y pegándole palos a la gente, llevándose presas a cientos de personas y abriéndole a Alfredo Lepera la cabeza. O sea, estamos hablando del letrista de Gardel, quizá el más conocido de todos. Le abrieron la cabeza, no es que lo empujaron. O sea, él tuvo que ir a cerrárselo con unos puntos, el corte que le hizo la policía, porque le pegaron también al letrista. Y en Colombia también pasó que el Gardel tocaba en un circo, cantaba en un circo con sus músicos, sus guitarristas, y bueno, se le empezaron a juntar borrachos, que es lo que también pasaba con los Redondos, que enfervorizados pedían más, pedían que salga a hacer bices. Y Gardel no tenía previsto hacer bices, o no, la verdad que no estaba en sus planes. Y los borrachos, que empezaron a hacer? Empezaron a arrancar las butacas que había en el lugar, las juntaron, le prendieron fuego, y se generó un desastre, una humareda con peligro de que se prenda fuego todo el circo donde tocaban. Y bueno, el dueño el empresario le dijo, mire, señor Gardel, salga a tocar de vuelta porque estos muchachos están incontrolables. Y Gardel tuvo que salir y tuvo que hacer 6 canciones más para que los borrachos dejaran de hacer disturbios y se pudiera apagar el fuego. O sea que esos descontroles que nosotros vimos en los años 90, sobre todo, con los Redondos, tienen como único antecedente prácticamente de la música popular la gira de Gardel, no en Argentina, sino en Venezuela y en Colombia, la gira final que termina con el trágico, con la tragedia de Medellín. Sí, estamos hablando con Mariano Echenique, autor, entre otras obras, de Gardelindo. De mi parte te hago la última pregunta, no sé si después Carlos tiene algo más que consultarte, pero yo no sé si vos seguís el fenómeno de la renga, porque no es algo que se está pareciendo mucho al fenómeno de los Redonditos en cuanto a la cuestión sociológica, ¿no? De esto del fanatismo, de la gente que los sigue a todos lados. Inclusive ahora estuvieron de gira por Europa y desde acá salieron contingentes que lo siguieron, a España, Alemania, Dinamarca, donde tocaron Inglaterra y demás. Yo creo que se parecen y son distintos. En lo que son distintos es para mí en las líricas. Yo creo que sí, claro, es música distinta, obvio. Sí. Es una música y unas letras bastante distintas a los de Redondos y el Indio. Sería difícil imitarles el estilo, por así decirlo, y creo que la renga tiene sus formas de
de componer y de escribir las canciones bastante distintas a la de Los Redondos y el Indio. Sí se parecen en cuanto a la conexión emocional, claro, que generan con la gente que lo sigue efectivamente a todas partes. En eso creo que son muy parecidos, sí, sí. Mariano, gracias por tu tiempo hoy. Por favor. No, y voy a decir algo antes de despedirte. Los oyentes debieran o pudieran o hagan el esfuerzo. Ustedes saben lo que vale que alguien se ponga a hacer una obra tan puntual sobre un tema tan original, que va a quedar en redes y va a quedar en anaqueles cuando nosotros no seamos ni siquiera una mota de polvo en la eternidad. Y Gardel Indio es eso, un trabajo de Mariano Echenique que toca algo desde un costado y decís, ¿qué hace este chico que es funcionario público con responsabilidades en la UBA, licenciado en Ciencias Políticas, una referencia para un montón de cosas, y su sensibilidad lo llevó a hacer este trabajo? Y cae justo la ficha del día inevitable para cada uno de Carlos Alberto Solari, hoy lo estamos llamando. Gracias por eso, Mariano, que estés bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, y ojalá que la gente pueda acercarse más a la obra y pueda aprovecharla. Sí, muchas gracias. Te agradecemos, Mariano, hasta pronto. Chao. Un abrazo, Carlos. Gracias.